Buenos días a todos los estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Como habíamos previsto, hoy nos vamos a dedicar a hacer ejercicios para prepararnos para la primera evaluación, que va a ser el 24 de abril, exactamente de aquí a 2 semanas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio que está el enunciado en la diapositiva. Pueden copiar el enunciado para luego proceder a su resolución. El enunciado dice: se tiene que diseñar una curva horizontal con transiciones dentro de la curva, sabiendo que el PI tiene una progresiva de 1+400 y un ángulo de deflexión de 65 grados, 30 minutos y 30 segundos. Corresponde el tipo de carretera al tipo B de la clasificación ASTO en terreno plano, cuya velocidad de diseño es 60 kilómetros hora. Determinar la longitud, determinar los elementos de la curva horizontal en el primer inciso y determinar la planilla de replanteo con ángulos tangenciales para una longitud de vehículo tipo de 16 metros. Entonces, vamos, tal vez sea cómodo graficar. Estamos pidiendo una curva horizontal simple con progresiva en la 1+400, un ángulo de deflexión de 65 grados, 30 minutos, 30 segundos. Entonces, lo que necesitamos para resolver el inciso A, que son los elementos de la curva horizontal, es tener como datos el ángulo de deflexión y el radio de curvatura. Entonces, aquí en el enunciado no aparece el radio de curvatura, pero sí aparece que el tipo de carretera es el tipo B en la clasificación ASTO dentro de un terreno plano. Entonces, vamos a la tabla de la ASTO y buscamos ese radio de curvatura para el tipo B en terreno plano. Y nos encontramos que no hay una tabla en la ASTO para radios de curvatura, sino hay una tabla de la ASTO para grados de curvatura. Entonces, como no hay una relación directa entre grado de curvatura y radio de curvatura, primero debemos hallar el grado de curvatura para el tipo B y con terreno plano. Si tienen guardada esa tabla o tienen copiada esa tabla, encuentren primero el grado de curvatura que corresponde a una carretera tipo B del ASTO en terreno plano. Lo que les pido que es a este cuadro que entren. Después vamos a ver la diapositiva que falta, pero es este cuadro. Este cuadro es de la ASTO y aquí nos están pidiendo para el tipo B, para terreno plano. Entonces entramos con tipo B y terreno plano y encontramos que el ángulo de deflexión es 11 grados. Y como la
la fórmula de radio de curvatura con deflexión es 1146 entre la deflexión. Entonces podemos sacar el radio de curvatura, que en este caso sale 104.18. Entonces, en el caso del ASTO, no hay una tabla directamente que nos dé radios de curvatura. Lo que nos da son grados de curvatura. Y los grados de curvatura sí se pueden transformar en radios de curvatura a partir de la relación 1146 entre el grado de curvatura. Entonces, de esa manera calculamos el radio. Entonces, ya tenemos el radio de curvatura y del enunciado tenemos la deflexión de la curva. Entonces, con esos dos elementos, vamos a calcular los elementos de la curva horizontal. Entonces, empiecen a calcular la tangente, la externa, la flecha, la longitud de cuerda y el desarrollo de curva. Y G, una pregunta, ese 1146, ¿de dónde sale? Es una fórmula que hemos dado también. El grado de curvatura es 11,46 sobre el radio de curvatura. O inversamente, el radio de curvatura es 11,46 sobre el grado de curvatura. Las fórmulas de tangente, externa, flecha, longitud de cuerda y desarrollo de curva, si las tienen para una curva circular simple, es la que estamos haciendo. Entonces, cuando alguien lo tenga ya calculado, me dice para comprobar si está bien calculado, para que vayamos colocando los elementos de la curva horizontal. La flecha, a mí me sale 0.48, Inge. A ver, vamos a comprobar. La flecha no es 0.48. Algo está mal. Ya tenemos los elementos, ya tenemos la tangente. 54.82 me sale, Inge, la tangente. A ver. Mm, 6702 sale. Sí, está bien. Inge, sale 67022. Ya. Ahí tenemos todos los elementos, la externa, la flecha, la longitud de cuerda y el desarrollo de curva. Comprueben que estén bien sus cálculos. Sí, está bien, Inge. La ¿Ya? externa sale 19,696 y la flecha sale 16,565. Ya. Bueno, entonces con eso estaría resuelto el inciso A, que son los elementos de la curva horizontal simple. ¿Ya? Anoten esos valores de sus resultados para que los vamos a necesitar para el replanteo. Bueno, ahora vamos al segundo inciso que dice determinar la planilla de replanteo con ángulos tangenciales. Entonces, para hacer la planilla de replanteo, es bueno que nos hagamos primero un gráfico porque nos dice en nuestro enunciado que la curva horizontal va a tener sus transiciones dentro de la curva. O sea que no van a estar las transiciones fuera, sino dentro. Entonces, por ese motivo tenemos que hallar cuáles son las progresivas
para esa curva dentro, para las transiciones dentro. Entonces, sabemos que el vértice es la 1 más 400 y si a esa progresiva le restamos la tangente, que ya lo hemos calculado, nos tendría que dar esta progresiva de inicio de la curva. Hagan la prueba de 1 más 400 menos el valor de la tangente, que era 6702. Debería dar esta progresiva. Sí, sale esa, Inge. Ya. Ahora, para la progresiva final, sumo a esta progresiva inicial de la curva, le sumo el desarrollo. Entonces, 1 más 332,98, le sumo el desarrollo, que es 119.11. Y obtendré la progresiva del final de la curva. Sí, está bien. Sí. Ahora tengo que hallar los puntos singulares donde termina la transición al iniciar y donde comienza la transición al final. Para ello necesito el 25% de desarrollo. Calculo el 25% de desarrollo y le sumo a la progresiva inicial. Entonces, la progresiva, el desarrollo es 119,11 por 0,25 y debería darme esta progresiva del final de la transición. Está bien, Inge. ¿Ya? Hago lo mismo al final. El final de la progresiva, que es 1 más 552, menos el 25% del desarrollo de la curva, debería darme esta progresiva donde va a empezar la transición de salida. Sí, salí. Ya. Entonces ya tenemos los puntos singulares y la progresiva de inicio y final de la curva simple. Entonces ya podemos empezar a hacer la planilla de replanteo. La planilla de replanteo hacemos que la primera casilla es de progresivas. Entonces tengo que poner progresivas desde la 1 más 332,98 hasta la 1 más 452,09. Deberíamos poner cada 10, o sea, encontrar el múltiplo de 10 y después cada 10. Hacemos eso, la siguiente progresiva múltiplo de 10 es la 340, 1 más 340, y de ahí ponemos cada 10, pero también ponemos los puntos singulares, es decir, la 1 más 362,76 y la 1 más 422,31, porque son puntos donde termina o inicia la transición. Entonces pongan todos esos valores en su planilla de replanteo, que tienen que armar como esta planilla, ¿no? Donde primero sean las progresivas. Háganlo ustedes por su cuenta para ver si hacen bien sus progresivas primero. A ver, comprueben si han hecho su tabla con estas progresivas. La primera es 1 más 332,98.
Y de ahí buscamos el primer múltiplo de 10. Que es la 340, y después hacemos de 10 en 10 todas las progresivas, pero ponemos también los puntos singulares donde termina la transición inicial y donde comienza la transición final. Y el final de la curva, que es en la distancia del desarrollo de la curva. El siguiente paso es armar la columna de las distancias parciales, que no es nada más que la diferencia entre la progresiva de adelante menos la progresiva de atrás. Entonces, 340 menos 332, 098 es 702. 350 menos 340 es 10, 360 menos 350 es 10, y así sucesivamente todas las distancias parciales. Coloquen en su tabla todas las distancias parciales. Una vez que están las distancias parciales, podemos calcular la otra columna, que son las distancias acumuladas. Entonces, para calcular las distancias acumuladas, sumo 0 más 72, 0 o 702. 702 más 10 es 1702. 17 más 10, 2702, y así sucesivamente hasta el final de la curva, que termina en el valor del desarrollo, que sería 119.11. Ya tenemos entonces las distancias acumuladas. Vamos a la siguiente columna, que es los ángulos tangenciales o de deflexión. Empezamos siempre en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Para el primer ángulo tangencial y para el resto utilizamos la fórmula. Recordarán la fórmula, no sé si la tienen anotada, para el ángulo tangencial, que es 10, 21, 28 por la distancia D entre el radio de curvatura. Ahí la constante va a ser la misma y el radio de curvatura también. Lo único que va variando es el valor de D, que es la longitud acumulada. Entonces, para la primera, que es 702, calculamos el ángulo tangencial y comprueban si sale este ángulo de 1 grado, 54 minutos, 41.73 segundos. Sale Inge. Ya. Igual que ese, entonces vayan calculando para 17.02, para 27, para 29.78, todos los ángulos tangenciales. Entonces calculen todos esos más que copiar, quiero que los calculen para que adquieran la habilidad del cálculo, porque copiar sería sencillo, necesito que lo hagan. Inge, disculpe, una consulta. Dígame. ¿Cuál era la fórmula, Inge, para calcular la tangente? Eso no encuentro. ¿La tangente o el ángulo tangencial? Es eso, sí, los ángulos tangenciales, perdón. O sea, es 10, 21, 28 por D sobre el radio de curvatura. Tendría que cambiar de diapositiva. A ver, voy a intentar para
entrar a otra diapositiva para mostrarle la fórmula. Esta es la fórmula, de ahí viene el ángulo tangencial, Bueno, la D sería la distancia acumulada, ¿no? la distancia acumulada. Muchas gracias, Inge. No sé si todos ya han podido calcular algunos de los ángulos tangenciales y si no hay dudas por la forma de cálculo del ángulo tangencial. Falta un poquito. Inge, digamos, si me sale, digamos, en los minutos, digamos, en la progresiva 2, me sale 1 grado, 53 minutos y 40 segundos. ¿Eso afecta? ¿Con qué fórmula está haciendo? ¿Con El de 180 sobre 2 sobre pi? Sí. Ah, ya. No, eso es más exacto más bien porque está tomando todos los decimales. No hay problema. Ah, bueno. Mejor si lo hace con eso. En ambos casos voy a tomar como válido porque yo les he dado la fórmula del 10, 21, 28. Pero también se puede poner como pi sobre 180, ¿no? Bueno, si ya no hay dudas en el ángulo tangencial, entonces pasemos al cálculo del peralte. Para eso vamos a utilizar la ecuación del asto, que el peralte es igual a b cuadrado sobre 2,26 por el radio de curvatura. Entonces ya conocemos el radio de curvatura, o ya tenemos el radio de curvatura, ya tenemos la velocidad. Entonces calculen cuánto saldría el peralte. Primero en porcentaje. 15,29, Inge. Ya, ¿y qué dice la ASTO respecto al límite del P? Que si es mayor a 12,8 se toma el valor de 12,8. Ya, entonces en este caso es el caso, ¿no? Es mayor a 12,8, por lo tanto asumo 12,8. Ahora con 12,8 por el ancho de carril, que es 3,65, porque en el enunciado digo que la calzada es de 7 metros. Por lo tanto, el carril es de 3,65. 3,65 por 12,8 entre 100 me va a dar el valor del peralte. 0,48, Inge. 48 o 47. Ah, no, es 47, Inge, 47. Ya, entonces, ese 0,47 sirve solo para la parte no de la transición, sino entre el final de la transición inicial hasta el inicio de la transición final. Entonces, dentro de la curva, en esta parte, entre estas progresivas, es ese peralte máximo de 0,47. Ahora nos toca calcular el peralte en las otras progresivas. Entonces, para calcular en las otras progresivas, tengo que hacer reglas de 3. Entonces, me grafico un triángulo donde digo en la longitud de 29,78, que es entre esta progresiva y esta progresiva, hay 29,78 metros. Hay un desnivel del peralte de 0,47. Entonces, ¿cuál es la siguiente progresiva que quiero averiguar el peralte? La siguiente progresiva es la 340, que está a una distancia acumulada de 702. Entonces, digo, para 702, ¿cuánto es el peralte? Esa es la regla de 3. Entonces,
De aquí saco el valor de X que me va a dar el peralte a 702. Eso tendría que salir 0,11. Comprueben si sale ese valor. Sí sale, Inge. Sí, Ya. sí, Ya, muy bien. Entonces, ¿han entendido los demás estudiantes cómo sale el 011? Sí, Inge. Que, Inge. en el triángulo que Adelante. hace, Inge, de desnivel, perdón, en el triángulo que hace de desnivel, la altura de 0,47, Inge, ¿de dónde sale? 0,47 es el peralte máximo. Eso hemos calculado primero con esta fórmula. B cuadrado sobre 2.26 por el radio me da el peralte máximo que salía 0 o más del 15%. Pero como esto dice no debe pasar del 12.8, entonces tomo 12.8 por el ancho de carril, que es 365 dividido entre 100, me sale el 0,47. Bueno, Inge, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Todos saben cómo va a salir 0,47 y cómo se saca por regla de 3 en las demás progresivas. El 0,11, el 0,27 en la parte de ingreso y en la parte de salida, en la 440, el 0,28 y en la 450, el 0,12. Pasemos ahora al sobreancho. El sobreancho vamos a utilizar también la fórmula del ASTO. Entonces, primero vamos a hallar el sobreancho total, el máximo sobreancho. No sé si tienen a la mano el sobreancho, la fórmula. Voy a buscarla yo a la fórmula del sobreancho. Esta es la fórmula del sobreancho por la ASTO, donde necesito el radio de curvatura, que ya lo tengo, la longitud del vehículo, que digo que es 16 metros, el número de carriles, como es una carretera de 2 carriles, es 1, es un carril por sentido, la velocidad sé que es 60 kilómetros hora y conozco el radio de curvatura. Entonces puedo calcular el sobreancho total. 182 al Inge. 1.82 metros, ¿no? Sí, 1.82. Sí, Ya. Entonces ya tengo el sobreancho que está entre las partes que no hay transición. Entonces, entre la 362 y la 422, en la 1 más 422. En ese sector es el sobreancho total. Pero en la transición tengo que llegar de 0 a la transición total o al sobreancho total, que es 1.82, a la entrada, y a la salida de 1.82 tengo que llegar a 0. Entonces, para hallar esos valores en las otras progresivas, también hago una regla de 3, igual que en el peralte, pero ahora con 1.82. Y voy hallando estos valores fraccionarios de sobreancho en las demás progresivas. Hagan el ejercicio para la 1 más 340 y comprueben que sale 0,43 el sobreancho. Sí, Inge, así sale. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que haga el cálculo para asegurarnos que sí
¿Sabe de dónde sale? Sí sale, Inge. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos cómo calcular también el sobreancho. Y con eso terminamos la planilla de replanteo, ¿no? Esta es la planilla que debemos entregarle al topógrafo para que haga el replanteo de la curva. ¿Alguna duda en este ejercicio? Ahí se termina el ejercicio para pasar a otro ejercicio. Que para hacer la transición abajo desde el mayor hasta cero, digamos aquí la primera progresiva, su distancia total es 89.3. La distancia de la siguiente es restarle 97.22 menos 89.33, ¿no? Para poder hacer la O relación. sea, ya lo tenemos aquí, es 769. Ah, sí. Después es 1769, después es 2769 y después es 2978. Ah, ya, bueno, sí, gracias. Inge, disculpe una pregunta. Adelante. Solo tengo una duda para hacer la relación de los triángulos, de los peraltes. Me he perdido cómo se saca la distancia de 29,78 del triángulo. Necesito, me he perdido. Inge. Eso es la distancia entre esta progresiva y esta otra. Ah, ya. Perfecto, Inge. Yo pensaba que era entre 422,31 y 362,76. Estaba medio perdido. No, no, no. Gracias. Es entre el inicio y el final de la transición. Sería el 25% del desarrollo, ¿no? Esta parte, ese valor. Sí, sí, el 25% del desarrollo. Eso es lo primero que hemos hecho para hallar estas progresivas, ¿no? Esta y esta hemos hallado con el 25% de desarrollo. Inge, ¿será que puedes repetir para sacar el sobreancho de 0.43 de la progresiva? Para 0.43, a ver, tengo que hacer, para el sobreancho, tengo que hacer una regla de 3, que hago un triángulo cuya longitud, ya la conozco, es entre 332,98 y 362,76, que me da 29,78. En esa distancia hay una diferencia del sobreancho de 1.82. Ahora, hasta la 360, ¿cuánto es la distancia? De 370 a 362 es 276. A 276, ¿cuánto es el sobreancho? Esa es mi incógnita en el triángulo. Y de ahí sale el 1.65. ¿Me entendió? Sí, Inge, y así sucesivamente para arriba me voy. Igual, sí. Igual hace para la siguiente ya será 12.76. Para la siguiente será 22.76. Y abajo tengo que hacer de la misma manera, pero con entre la 422.31 y la 452.09. En esa voy haciendo primero para 7.069, después para 17.69, para 27.69 y al final está el 29.78. Y de ahí van saliendo estos valores de sobreancho. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces ya saben hacer planillas de replanteo, que seguramente alguna que otra nos puede llegar en la primera evaluación. Vamos a cambiar a otra pregunta ahora. A ver, este es el enunciado. ¿Se está viendo el enunciado? Se ve, Inge. Ya. Dice, en una curva horizontal cuyo radio de curvatura es 125 metros, para una carretera de 7 metros de calzada, cuya velocidad de proyecto es 45 kilómetros hora, con una pendiente longitudinal de 2.8 y con un ángulo de deflexión de 44 grados 50 minutos 5 segundos, nos piden determinar la longitud de restricción de sobrepaso que se tiene en la curva, y en el inciso B nos piden para qué radio de curvatura se tendría una restricción total en la curva. Entonces copien ese enunciado antes de resolver. Inge, en lo que van copiando, ¿le puedo hacer otra pregunta de capacidad? Ya. Inge, ¿es más barato hacer, aumentar, digamos, el ancho de carril que la berma o da lo mismo? Da lo mismo. Ah, ya. Gracias. Como es una curva, entonces lo que tengo que hallar es la distancia de visibilidad de su facie. Recordarán que cuando hemos visto distancias de visibilidad, hemos visto distancia de visibilidad para parar, distancia de visibilidad para pasar y distancia de visibilidad horizontal en curvas. Este es el caso de una curva. Entonces, lo que quiero hallar es cuánto es esa distancia horizontal y a partir de esa distancia horizontal comparar con el desarrollo de la curva. Y si el desarrollo de la curva es más grande que la distancia de visibilidad, entonces debe haber una distancia posible para sobrepaso, que es lo que me está preguntando. Y si la distancia de visibilidad es más grande que el desarrollo, entonces no hay longitud de sobrepaso, ¿no? Entonces necesito calcular tanto la distancia o el desarrollo de la curva, para lo cual tengo los datos del ángulo de deflexión y el radio de curvatura. Con eso es suficiente para calcular el desarrollo de la curva, y necesito calcular la distancia de visibilidad para pasar. Hemos puesto también las fórmulas y debo calcular esos dos elementos para compararlos. Entonces vayan calculando ambas cosas, el desarrollo de la curva y la distancia de visibilidad para pasar. O la distancia de visibilidad horizontal en curva, perdón. Inge, el desarrollo sería 97. El desarrollo de curva 97,96. No, a mí me Está sale bien. 97.81 me sale. Ya no sé por qué debería salir, bueno, pero es 97, no hay problema. ¿Ya? Bueno, Ahora calcule la distancia horizontal de su facie.
Inge, ¿cómo determinamos D sub H? Hay una fórmula que les he dado. D sub H tiene que ver con con el radio R sub prima que hay que sacar con el valor de D sub 0 y con el valor de M. Inge, Esta es la fórmula. El valor de A, Inge. Es el ancho. Ese es un dato, El ¿no? ancho de carril. Les doy, aquí digo, el ancho de calzada es 7 metros. Eso dividido entre 2 es 350. Ah, bueno. Entonces los datos son el radio de curvatura, el ancho de carril, la velocidad, la pendiente del 2.8 y el ángulo de flexión. Con esos valores aplicamos, no tenemos el grado de curvatura que necesitamos para la fórmula de M. Necesitamos la distancia de visibilidad para parar. Tenemos que hallar, tenemos la velocidad, sabemos que el tiempo de reacción y percepción es 1.75. Sabemos que el factor de neumático calzada es 0.4 y conocemos que la pendiente es 2.8. Entonces hallamos ese valor de D sub 0. La fórmula de M es E' por 1 menos coseno de G por D sub 0 sobre 2. Eso me da el valor de M. Y después saco el D sub H. Ya, Inge, ya lo entendía. Y para responder a la pregunta tengo que comparar este D sub H con el D sub C. ¿No? Este D sub H con el D sub C. Entonces son estos dos valores que necesito calcular y de ahí tomar la decisión. Si el D sub H es menor que el D sub C, como es este caso, entonces queda un espacio para hacer sobrepaso. Si el D sub H fuera igual o mayor que el D sub C, no habría ningún espacio para sobrepaso. En la curva tendría que estar restringida a hacer sobrepaso. No sé si todos se han calculado D sub H y D sub C, que es lo que nos interesa. Dije una consulta, ¿por qué en el desarrollo de la curva lo multiplica por 2 y lo divide entre 360? En el desarrollo de la curva, pues así es la fórmula. En algunos libros viene pi sobre 180, o en algunos 2pi por R por delta C sobre 360. Esa es la fórmula del D sub C. Inge, Sí. hay en la fórmula esa, M es la deflexión máxima de la curva. No. Es un valor adimensional para la fórmula de D sub H nada más. Que en la fórmula que les he dado en clases, creo que le hemos llamado M. Pero no es la deflexión. La deflexión es la misma fórmula, pero dividida entre 20, creo que no es. A ver, voy a comprobar eso. Denme un minuto si es 2 o 20. No, es 2. Está bien 2. No es 20. Entonces, como en este caso el D sub C es más grande que el D sub H, o sea, resto el D sub C del D sub H, que serían 97, 96.
menos 34,74 y esa distancia de 63,22 es la distancia donde podría hacer un sobrepaso. Entonces, tengo restricción a ambos lados del 34,74, que es el D sub H, pero estos dos sumados no me dan 97. Entonces, hay un espacio de 63,22 en el un sentido y 63,22 en el otro sentido, que podrían hacer sobrepaso los de un carril a otro, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿para qué radio de curvatura se tendría una restricción total? Se tendría una restricción total si D sub H es igual a D sub C. Si estos dos valores son iguales, entonces habría restricción total. Entonces lo que me piden es ¿para qué radio? Entonces tengo que igualar D sub H con D sub C y poner en incógnita el radio y a no poner aquí el 125, sino averiguar para qué radio es. Entonces, como en ambos lados va a haber el radio, tengo que interpolar. ¿Para qué radio se va a igualar el D sub H con el D sub C? A ver, hagan ese ejercicio y en sus casas y encuentren el valor del radio para el cual D sub H va a ser igual al D sub C. El que termina me avisa y me dice cuánto sería ese radio. Bueno, igualamos entonces D sub H con D sub C y de ahí iteramos el radio. Ponemos como incógnita el radio de curvatura, lo demás sí tenemos, pero como están en los dos miembros hay que iterar. Y esa iteración me sale un radio de curvatura de 145. Para ese radio de curvatura, el D sub C es igual al D sub H y estaría restringido para sobrepaso toda la curva. Esa es la respuesta al inciso B. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido la resolución de este ejercicio? ¿Y que por qué lo iguala el D sub H y el D sub C? Ya. O sea, en las curvas ustedes van a ver que están pintadas de amarillo dos líneas. Si están pintadas las dos líneas amarillas, quiere decir que no se puede hacer sobrepaso. Entonces, no puede ir un vehículo de este carril al otro carril, o ni este puede venir al otro carril. O sea, no puede haber sobrepasos. Pero todo depende si tengo espacio de D sub C y D sub H. D sub C es todo el desarrollo de la curva. Y D sub H es la distancia horizontal de visibilidad. Entonces, para que las dos tengan marcadas las dos líneas amarillas, D sub H debe ser igual a D sub C. Si no, pasaría como nos ha pasado en el inciso A, que solo D sub H es 34 y D sub C es 97. Entonces hay más de 60 metros que puede hacer sobrepaso en este sentido. Y en este otro, aquí quedaría otros
60 metros donde podría ser sobrepaso. Entonces, por esa razón es que estamos igualando D sub C con D sub H. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a quedar ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, terminamos ahí la clase. Les agradezco su presencia. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.